Hay personas que han pasado 10 años sentadas frente a un terapeuta, 10 años buscando respuestas en libros de autoayuda, 10 años repitiendo afirmaciones frente al espejo cada mañana y siguen sintiéndose exactamente igual que el primer día. No porque la terapia no sirva, no porque los libros estén equivocados, sino porque a veces lo que necesitas no es que alguien te explique lo que sientes, sino que alguien te enseñe cómo vivir con lo que sientes. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años. No eran filósofos de salón, no eran pensadores que escribían desde la comodidad de un palacio, eran hombres que perdieron todo, que enfrentaron la muerte, que fueron exiliados, esclavizados, traicionados, y aún así encontraron una paz que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar. Hoy quiero compartir contigo 10 hábitos que ellos practicaban todos los días, 10 hábitos que si los adoptas con honestidad, con disciplina, con el corazón abierto, pueden transformar tu vida de una manera que ninguna pastilla, ningún consejo superficial, ninguna frase motivacional de redes sociales jamás podrá lograr. Y lo más importante, no necesitas dinero para esto, no necesitas un título universitario, no necesitas permiso de nadie. Solo necesitas la voluntad de mirar tu vida de frente y decir, estoy listo para cambiar. El primer hábito es quizás el más difícil de todos y por eso es el primero. Los estoicos lo llamaban la dicotomía del control. Suena complicado, pero en realidad es la cosa más simple y más liberadora que jamás escucharás. Significa esto: hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Y tu sufrimiento, la mayor parte de tu sufrimiento viene de confundir las dos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir preocupándote por lo que alguien piensa de ti? ¿Cuántas horas has perdido tratando de controlar una situación que nunca estuvo en tus manos? ¿Cuánta energía has gastado intentando cambiar a una persona que no quiere cambiar? Epicteto, un hombre que nació esclavo, que vivió encadenado, que no tenía control sobre absolutamente nada externo en su vida, fue quien mejor entendió esta verdad. Él decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Y eso no es una frase bonita para poner en una taza de café. Eso es una revolución interna. Porque cuando de verdad entiendes que no puedes controlar el clima, ni el tráfico, ni las decisiones de tu jefe, ni los sentimientos de otra persona, ni la economía, ni la política, ni siquiera tu propia salud en muchos casos, algo increíble sucede. Dejas de pelear contra el mundo. Y cuando dejas de pelear contra el mundo, toda esa energía que gastabas en resistir, en quejarte, en frustrarte, de repente queda libre. Y puedes usarla para lo único que realmente importa, tu respuesta. ¿Cómo respondes a lo que te pasa? Eso sí depende de ti, siempre depende de ti. Aunque te quiten todo, aunque te encierren, aunque te traicionen, tu respuesta es tuya. Y en esa respuesta está tu libertad. Yo conocí a un hombre en Colombia que perdió su negocio, su casa, su matrimonio, todo en el mismo año, y cuando lo vi, esperaba encontrar a alguien destruido. Pero me miró con una calma que me desarmó por completo y me dijo, perdí todo lo que tenía, pero descubrí algo que nunca tuve, paz, porque dejé de aferrarme a lo que no podía controlar. Ese hombre, sin saberlo, estaba practicando el estoicismo más puro. No estaba resignado, no estaba derrotado, estaba libre, libre de una manera que muchos millonarios, muchos famosos, muchos poderosos jamás conocerán. Así que el primer hábito es este. Cada mañana, antes de levantarte, antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, pregúntate, ¿qué de todo esto depende realmente de mí? Y enfoca ahí toda tu atención. Todo lo demás, suéltalo. No con indiferencia, no con frialdad, sino con la sabiduría de quien sabe que agarrarse al viento solo te deja las manos vacías y el corazón agotado. El segundo hábito es algo que los estoicos practicaban con una disciplina casi sagrada y es la meditación matutina. Pero no la meditación que te imaginas. No estoy hablando de sentarte en posición de loto, cerrar los ojos y tratar de no pensar en nada. Eso puede ser útil, pero no es de lo que hablo. Los estoicos, particularmente Marco Aurelio,
el emperador más poderoso del mundo en su época, se sentaba cada mañana antes de que amaneciera y se preparaba mentalmente para el día. Escribía en su diario, no para publicarlo, no para que alguien lo leyera, sino para hablar consigo mismo, para recordarse quién quería ser, para anticipar las dificultades que vendría a enfrentar. Él escribía cosas como, hoy me encontraré con personas ingratas, violentas, envidiosas, pero no me sorprenderé, porque sé que el mundo está lleno de personas así, y yo no vine a este mundo a ser como ellos, vine a ser mejor. Imagínate el poder de eso. Imagínate levantarte cada mañana y en lugar de ser sorprendido por los problemas del día, ya haberlos anticipado, en lugar de reaccionar emocionalmente a cada insulto, a cada obstáculo, a cada decepción, ya haber decidido de antemano cómo vas a responder. Eso no es pesimismo, eso es preparación. Es como un boxeador que antes de subir al ring ya visualizó cada golpe, cada movimiento, cada posible derrota, no para derrotarse antes de tiempo, sino para que nada lo tome desprevenido. La mayoría de las personas viven su vida como si fueran de papel en medio de una tormenta. Cada viento las mueve, cada gota las empapa, cada trueno las asusta. Pero el estoico es como una roca en medio de esa misma tormenta. No porque no siente, no porque no le duela, sino porque se preparó. Así que te propongo esto. Mañana, cuando suene tu alarma, no agarres tu teléfono, no revises tus mensajes, no mires las noticias. Siéntate un momento en silencio, 5 minutos, nada más. Y piensa qué es lo más difícil que podría pasar hoy. ¿Cómo quiero responder si eso pasa? ¿Quién quiero ser hoy sin importar lo que el mundo me ponga enfrente? Si haces esto durante 30 días, y te lo digo con toda la convicción de mi corazón, vas a notar un cambio tan profundo que te va a asustar. Porque de repente, las cosas que antes te desarmaban ya no te tocan. Las personas que antes te sacaban de quicio ya no tienen ese poder. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentir que tienes el timón de tu propia vida. El tercer hábito es quizás el más contracultural de todos, especialmente en esta época de redes sociales, de comparación constante, de querer aparentar una vida perfecta. Los estoicos lo llamaban amor fati, que en latín significa amor al destino, pero yo lo traduciría de una manera más simple: enamorarte de tu vida tal como es, no como quisieras que fuera, no como la ves en las fotos de otros, no como te prometieron que sería, sino tal como es, con sus grietas, con sus dolores, con sus fracasos, con sus momentos de vergüenza, con todo. Y sé que esto suena casi imposible. ¿Cómo voy a amar la enfermedad de mi madre? ¿Cómo voy a amar el abandono de mi padre? ¿Cómo voy a amar la pobreza que viví de niño? ¿Cómo voy a amar ese fracaso que todavía me quita el sueño? Pero los estoicos no decían que tenías que disfrutar el dolor. Decían algo mucho más profundo. Decían que cada cosa que te ha pasado, absolutamente cada cosa, te ha traído hasta aquí. Y aquí es el único lugar desde donde puedes construir algo nuevo. Nietzsche, que admiraba profundamente a los estoicos, lo expresó de una manera magistral. Dijo: mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, que no se quiera tener nada de otra manera, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Yo viví años de mi vida rechazando mi historia. Me avergonzaba de dónde venía, de las cosas que me habían pasado, de las decisiones que había tomado. Y esa vergüenza era como una cadena invisible que me mantenía atado al pasado. Pero el día que acepté todo, absolutamente todo, el día que miré mi historia de frente y dije, esto es lo que me hizo quien soy, ese día empecé a vivir de verdad. No porque el dolor desapareció, no porque de repente todo tenía sentido, sino porque dejé de pelear contra lo que ya fue, y toda esa energía que usaba para rechazar mi pasado, la redirigí hacia construir mi futuro. El hábito práctico es este. Esta noche, antes de dormir, piensa en la cosa más dolorosa que te ha pasado en la vida, no para revivirla, no para hundirte en ella, sino para decirle desde lo más profundo de tu ser, gracias. Porque sin eso, yo no sería quien soy hoy. Y quien soy hoy es alguien que está eligiendo crecer. El cuarto hábito es uno que Séneca, tal vez el estoico más elocuente de todos,
practicaba con una constancia admirable. Él lo llamaba la pobreza practicada. Y antes de que pienses que te estoy diciendo que debes renunciar a todo y vivir como un monje, déjame explicarte. Séneca era uno de los hombres más ricos de Roma. Tenía palacios, sirvientes, joyas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero periódicamente, por decisión propia, dejaba todo eso y vivía como si fuera pobre. Comía pan duro, dormía en el suelo, usaba ropa vieja. Y lo hacía por una razón muy específica, para recordarse que podía perder todo y seguir estando bien. Porque el mayor miedo de la mayoría de las personas no es perder cosas materiales, es perder la comodidad, es perder la seguridad, es enfrentarse a la incertidumbre y no saber si van a poder sobrevivir. Pero cuando te expones voluntariamente a la incomodidad, cuando eliges pasar frío, pasar hambre, pasar cansancio, no por obligación, sino por elección, algo se rompe dentro de ti. Se rompe esa dependencia emocional que tienes hacia las cosas materiales. Y descubres que tu felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Yo recuerdo una vez que hice un experimento. Viajé a un pueblo pequeño con solo una mochila, sin teléfono, sin dinero extra, solo lo básico. Y los primeros días fueron horribles. Me sentía ansioso, incómodo, vulnerable. Pero al tercer día, algo cambió. Empecé a notar cosas que nunca notaba. El color del cielo al atardecer, el sonido del viento entre los árboles, la amabilidad de un desconocido que me compartió su comida sin pedirme nada a cambio. Y me di cuenta de que había estado tan ocupado acumulando cosas que había olvidado lo que se sentía simplemente estar vivo. El hábito práctico es este. Una vez al mes, elige un día para vivir con lo mínimo. No uses tu carro. Come algo simple. Apaga tu teléfono por unas horas. No para sufrir, sino para recordarte que eres más fuerte de lo que crees, que puedes con más de lo que piensas, que la comodidad es agradable, pero no es necesaria para tu paz interior. Los estoicos sabían que la riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo poco que necesitas. El quinto hábito es uno que me transformó la vida de una manera que todavía me cuesta explicar con palabras. Los estoicos lo llamaban memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Y sé que suena sombrío, sé que suena morboso, sé que en nuestra cultura tratamos de evitar cualquier pensamiento sobre la muerte como si fuera una maldición. Pero los estoicos entendían algo que la mayoría de nosotros nos negamos a aceptar, que la conciencia de la muerte es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Porque cuando recuerdas que vas a morir, cada discusión absurda pierde su importancia. Cada rencor se vuelve ridículo. Cada excusa para no vivir plenamente se desmorona. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la brevedad de la vida. Él, que era el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, se recordaba cada día que un día dejaría de existir. Y en lugar de deprimirlo, eso lo liberaba. Lo hacía más compasivo, lo hacía más generoso, lo hacía más presente, porque cuando sabes que cada momento puede ser el último, dejas de desperdiciar tu tiempo en cosas que no importan. Dejas de posponer las conversaciones importantes. Dejas de guardar para mañana el abrazo que puedes dar hoy. Yo perdí a alguien muy cercano hace unos años y en los días después de su partida tuve una claridad que nunca antes había tenido. Vi mi vida con una nitidez brutal. Vi todas las horas que había desperdiciado preocupándome por tonterías. Vi todas las veces que había elegido el orgullo sobre el amor. Vi todas las oportunidades de conexión que había dejado pasar por estar demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado distraído. Y en ese dolor, en medio de esa pérdida, hice una promesa que cambió todo. Prometí que cada día iba a vivir como si alguien a quien amo pudiera no estar mañana. No con miedo, no con ansiedad, sino con una urgencia sagrada de estar presente, de amar de verdad, de decir las palabras que importan mientras todavía puedo pronunciarlas. Desde ese día, abrazo más fuerte, escucho con más atención, perdono más rápido, no porque sea perfecto, sino porque sé que el tiempo no espera a que estemos listos. El tiempo simplemente avanza
con o sin nosotros. Y cada segundo que usamos en rencor, en orgullo, en distracción, es un segundo que no vuelve. Los estoicos no le tenían miedo a la muerte, le tenían miedo a no vivir, a llegar al final y darse cuenta de que estuvieron dormidos toda la vida, que dejaron pasar las oportunidades de amar, de crear, de servir, de ser auténticos, por estar demasiado ocupados en cosas que al final no importaban nada. El hábito práctico es este. Cada noche, antes de cerrar los ojos, imagina por un instante que mañana no llega. No para asustarte, sino para preguntarte, ¿viví hoy de una manera que me haga sentir en paz? ¿Dije lo que tenía que decir? ¿Amé como tenía que amar? Si la respuesta es no, mañana tienes otra oportunidad. Pero recuerda, esa oportunidad no es infinita. El sexto hábito es algo que Epicteto enseñaba con una pasión que atravesaba siglos, y es el hábito de dominar tu diálogo interno. Porque los estoicos entendían algo fundamental, que la batalla más importante de tu vida no se libra afuera. No se libra en el trabajo, ni en la relación, ni en la sociedad. Se libra dentro de tu cabeza. En esa voz que te habla todo el día, esa voz que te dice que no eres suficiente, que nunca lo vas a lograr, que los demás son mejores que tú, que es demasiado tarde para cambiar. Esa voz no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a hablar así porque en algún momento de tu vida alguien le enseñó esas palabras. Tal vez fue un padre que nunca te dijo que estaba orgulloso de ti. Tal vez fue un maestro que te ridiculizó frente a toda la clase. Tal vez fue una pareja que te hizo sentir que no valías nada. Pero aquí está la verdad que los estoicos descubrieron, tú puedes reentrenar esa voz, no de la noche a la mañana, no con una frase mágica, sino con práctica diaria, constante, disciplinada. Cada vez que esa voz te diga no puedes, tú respondes voy a intentarlo. Cada vez que te diga es demasiado tarde, tú respondes todavía estoy aquí. Cada vez que te diga nadie te quiere, tú respondes yo me quiero. Y al principio va a sentirse falso, va a sentirse incómodo, va a sentirse ridículo. Pero con el tiempo, con la repetición, con la constancia, esa nueva voz se va haciendo más fuerte. Y la vieja voz, esa que te ha mantenido atado al miedo, al dolor, a la inseguridad, se va debilitando hasta convertirse en un susurro que apenas puedes escuchar. Marco Aurelio escribió algo que me marcó para siempre. Dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la calidad de tu casa, no de la calidad de tu ropa, no de la calidad de tu carro, de tus pensamientos. Porque puedes tener todo lo exterior y sentirte miserable, o puedes no tener nada y sentirte completo. La diferencia está en lo que te dices a ti mismo cada día. El hábito práctico es este. Hoy, solo por hoy, observa lo que te dices. No lo juzgues, solo obsérvalo. Y cada vez que te sorprendas hablándote con crueldad, para, respira y elige una palabra más amable. No se trata de mentirte, se trata de dejar de maltratarte. El séptimo hábito es uno que pocas personas están dispuestas a practicar y por eso es tan poderoso. Los estoicos le daban un valor inmenso a la gratitud, pero no a la gratitud superficial de dar gracias cuando todo va bien. Cualquiera puede ser agradecido cuando tiene salud, dinero y amor. La gratitud estoica es otra cosa. Es la capacidad de encontrar algo por lo cual dar gracias en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio del dolor más profundo. Séneca, cuando fue exiliado a la isla de Córcega, cuando le quitaron todo, cuando estaba solo, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía, no se hundió en la autocompasión. Escribió una carta a su madre, que es una de las piezas más hermosas de la literatura antigua. Y en esa carta, en lugar de quejarse, agradeció. Agradeció el tiempo que tuvo, agradeció las lecciones que estaba aprendiendo, agradeció la oportunidad de demostrar quién era realmente cuando todo lo superficial había sido despojado. Eso no es locura, eso es fortaleza del nivel más alto, porque agradecer cuando todo va bien es fácil, pero agradecer cuando todo se derrumba, eso requiere un alma que ha sido forjada en el fuego. Yo tuve un momento así en mi vida, un momento en el que sentía que no tenía nada por lo cual dar gracias.
Había perdido algo muy importante para mí y el dolor era tan grande que sentía que me ahogaba. Pero una noche, sentado en la oscuridad, recordé algo que había leído de los estoicos. Recordé que la gratitud no es una emoción que sientes, es una decisión que tomas. Y esa noche, con lágrimas en los ojos, con el corazón roto, empecé a enumerar las cosas por las que podía dar gracias. Que estaba vivo, que tenía salud, que alguien en algún lugar del mundo me quería, que mañana era un nuevo día. Y algo se movió dentro de mí. No fue una cura mágica. El dolor no desapareció, pero dejó de ser lo único que podía sentir. Al lado del dolor apareció algo más, la esperanza. El hábito práctico es este. Cada mañana escribe 3 cosas por las que estás agradecido, pero con una condición. No pueden ser las mismas de ayer. Esto te obliga a buscar, a observar, a descubrir cosas buenas que siempre estuvieron ahí, pero que tu dolor no te dejaba ver. El octavo hábito es uno que los estoicos consideraban absolutamente esencial, y es el hábito de elegir tus batallas. Porque en esta vida, amigo mío, no puedes pelear contra todo. No puedes indignarte por cada injusticia, discutir con cada persona que opina diferente, corregir cada error que ves a tu alrededor. Si intentas hacer eso, vas a terminar agotado, amargado y solo. Los estoicos tenían una regla muy clara. Solo vale la pena pelear por aquello que puedes cambiar y que se alinea con tu virtud. Todo lo demás es ruido. Y en la época en que vivimos, donde las redes sociales nos bombardean con razones para indignarnos cada 5 minutos, este hábito es más necesario que nunca. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio entero, que tenía guerras en sus fronteras, plagas en sus ciudades, conspiraciones en su corte, sabía que no podía atender todo al mismo tiempo. Así que elegía, priorizaba, se enfocaba en lo que realmente importaba y dejaba ir lo que no podía resolver. Y esa capacidad de elegir, de decir esto sí y esto no, es una de las formas más elevadas de sabiduría. Porque cada vez que dices sí a algo que no importa, estás diciendo no a algo que sí importa. Cada hora que pasas discutiendo en internet con un desconocido es una hora que no pasas con tu hijo. Cada día que pasas preocupándote por lo que dijo alguien de ti es un día que no pasas construyendo tu sueño. Yo aprendí esto de la manera más dura. Hubo un tiempo en mi vida en que peleaba contra todo, contra cada comentario negativo, contra cada crítica injusta, contra cada obstáculo que aparecía en mi camino, y estaba exhausto. Vivía en un estado de guerra permanente con el mundo. Hasta que un día un hombre sabio me dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. Me dijo, no tienes que ganar todas las batallas, solo tienes que ganar las que importan. Y a veces la forma de ganar es simplemente no pelear. El hábito práctico es este. Cuando algo te moleste, antes de reaccionar, pregúntate 3 cosas. ¿Esto importará en 5 años? ¿Tengo control sobre esto? ¿Responder me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, respira hondo y sigue caminando. Tu paz vale más que tener la razón. El 9º hábito es uno que suena simple, pero que tiene un poder transformador que la ciencia moderna apenas está empezando a confirmar. Los estoicos creían profundamente en el poder del servicio a los demás, no como un acto de caridad condescendiente, no como una forma de sentirse superior, sino como la expresión más pura de lo que significa ser humano. Marco Aurelio escribió que nacimos para cooperar, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de dientes superiores e inferiores. Que actuar en contra de los demás es actuar contra la naturaleza. Y eso, en una época tan individualista como la nuestra, suena casi revolucionario. Vivimos en una cultura que nos dice que el éxito es personal, que lo importante es cuidarte a ti mismo, que primero estás tú. Y hay algo de verdad en eso, claro. No puedes dar lo que no tienes. No puedes cuidar a otros si no te cuidas a ti. Pero los estoicos entendían algo que se nos ha olvidado, que cuando ayudas a otro, no solo lo ayudas a él, te ayudas a ti mismo. Porque el servicio te saca de tu propia cabeza, te saca de ese ciclo interminable de pensamientos sobre tus problemas, tus miedos, tus inseguridades, te conecta con algo más grande que tú. Te recuerda que
no estás solo en este mundo y que tu vida tiene un propósito que va más allá de tu propia supervivencia. Yo descubrí esto en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Estaba tan hundido en mi propio dolor que no podía ver nada más. Pero alguien me invitó a ayudar en un comedor comunitario. Y fui, no porque quisiera ayudar, sino porque ya no sabía qué más hacer con mi sufrimiento. Y algo increíble pasó. Al servir un plato de comida a alguien que tenía aún menos que yo, al ver la gratitud en los ojos de una persona que el mundo había olvidado, algo se movió en mi interior. Mi dolor no desapareció, pero dejó de ser el centro de mi universo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía sentido. No un sentido grande y filosófico, un sentido simple, humano, real. El hábito práctico es este. Cada semana haz algo por alguien sin esperar nada a cambio. No tiene que ser algo grande. Puede ser una llamada a alguien que sabes que está solo. Puede ser comprarle un café a un desconocido. Puede ser escuchar, simplemente escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Esos pequeños actos que el mundo considera insignificantes son los que construyen una vida con significado. Y llegamos al 10º hábito, el último, y quizás el más importante de todos. Los estoicos creían con una convicción inquebrantable en la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ellos lo llamaban vivir según tu naturaleza, vivir según la virtud. Pero yo lo voy a decir de una manera más directa. Deja de traicionarte a ti mismo, porque eso es lo que hacemos la mayoría. Sabemos lo que es correcto y hacemos lo contrario. Sabemos que deberíamos ser honestos y mentimos por comodidad. Sabemos que deberíamos ser valientes y nos quedamos callados por miedo. Sabemos que deberíamos buscar nuestro sueño y lo posponemos por seguridad. Y cada vez que hacemos eso, cada vez que actuamos en contra de lo que sabemos que es verdad, algo muere dentro de nosotros. No de golpe, despacio, como una llama que se va apagando poco a poco hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Epicteto lo dijo con una claridad devastadora. Primero dite a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer, no al revés. No hagas lo fácil y después trates de convencerte de que eso era lo correcto. Primero decide quién eres y después actúa en consecuencia, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero te diga que estás equivocado. Porque al final del camino, la única persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida eres tú mismo. Y no hay peor condena que vivir con alguien en quien no confías. Yo pasé años viviendo una vida que no era mía, haciendo cosas que no quería hacer, diciendo cosas que no sentía, sonriendo cuando por dentro estaba gritando. Y esa incoherencia me estaba destruyendo, no por fuera. Por fuera todo se veía perfecto, pero por dentro estaba vacío. Hasta que un día decidí que prefería la incomodidad de ser auténtico al confort de ser falso. Y ese día, ese momento exacto, fue el verdadero inicio de mi vida. No fue fácil. Perdí personas, perdí oportunidades, perdí la imagen que muchos tenían de mí, pero gané algo que vale más que todo eso junto. El respeto de mirarme al espejo y poder decir con honestidad, esto soy yo, sin máscaras, sin actuaciones, sin la necesidad desesperada de que el mundo me aplauda. El hábito práctico es este. Hoy, solo por hoy, haz una cosa que esté alineada con quien realmente eres. Una sola. Puede ser decir la verdad cuando es más fácil mentir. Puede ser tomar una decisión que te asusta pero que sabes que es correcta. Puede ser simplemente dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás. Ese pequeño acto de coherencia es como una semilla. No parece gran cosa cuando la siembras, pero con el tiempo, con agua, con sol, con paciencia, se convierte en un árbol tan fuerte que ninguna tormenta puede derribar. Y ahora, después de recorrer estos 10 hábitos juntos, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No como un conferenciante, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como un ser humano que ha caminado por lugares oscuros y que encontró en estas enseñanzas milenarias una luz que ninguna terapia, ningún medicamento, ningún éxito material había podido encender. Los estoicos no eran superhombres.